Me llamo Lucía. Ese no es mi verdadero nombre, claro. Solo, la versión de mí que puede hablar sin romperlo todo. Hace algunos años pasé por algo que todavía me cuesta nombrar. No lo he contado nunca, ni siquiera en voz baja. Pero hoy quiero dejarlo salir. Aunque sea aquí, en este espacio anónimo, donde nadie me ve pero tal vez, alguien me escuche. Cuando terminé la universidad, no sabía qué hacer con mi vida. Estaba estancada, emocionalmente agotada y un poco rota. Así que, cuando mi hermana mayor me ofreció ir a vivir con ella para ayudarla con su bebé recién nacido, lo vi como una escapatoria. Una pausa. Una forma de respirar lejos de todo lo que me dolía. Ella, Carolina, ese sí es su nombre real, porque ella no tiene culpa de nada, siempre fue la fuerte. La exitosa. La primera en todo. Casada, con casa propia, con un bebé precioso. Y un esposo, ejemplar. Así se veía desde fuera. Cuando llegué a su casa, me recibió con los brazos abiertos. Carolina me abrazó fuerte, de esa forma que solo las hermanas saben hacer cuando te perdonan sin decirlo. Yo había estado un poco distante. Le debía muchas llamadas. Pero igual me recibió, como si nada. La casa era grande, pulcra, silenciosa. Demasiado silenciosa. De esas casas donde cada paso retumba, cada puerta cruje y cada pensamiento parece sonar más fuerte que tu propia voz. Mi habitación estaba al fondo del pasillo. Justo al lado de la suya. Separada solo por una delgada pared. La cuna del bebé quedaba frente a la puerta de mi cuarto. La primera noche, me pareció adorable. La segunda, ya no dormí tan bien. Escuchar a un bebé llorar a las 3 de la mañana es una cosa. Escuchar a su madre y a su esposo haciendo el amor con la puerta apenas entornada, es otra muy distinta. La primera vez fue un susurro. La segunda, un murmullo largo. La tercera, ya no quise contar. Había algo en eso que me dolía y me excitaba a partes iguales. Me revolvía por dentro. No por celos. Ni por rabia. Era otra cosa. Una sensación incómoda, como si me estuvieran mostrando algo que no debía ver. O que, en el fondo, yo quería vivir. Me sentía culpable. Muy culpable. Y entonces empecé a notarlo más a él. Su forma de moverse. De mirarme cuando hablábamos en la cocina. El modo en que se inclinaba detrás de mí, demasiado cerca, para alcanzar cualquier cosa. Se llama Alejandro. Y siempre me pareció correcto. Un hombre de esos que no levantan sospechas. Pulcro, elegante, amable. Pero con el tiempo, su amabilidad empezó a tener otra textura. Más viscosa. Más pesada. Como una mirada que se alarga un poco más de lo normal. Como un gracias que roza la cintura. Como una sonrisa que no termina de irse. Yo fingía no notarlo. Me reía, bajaba la cabeza, me hacía la tonta. Pero por dentro, algo empezaba a torcerse. La casa se volvió un teatro silencioso. Ella, la actriz principal, madre y esposa perfecta. Él, el esposo atento, siempre dispuesto a ayudar. Y yo, la figura que flotaba entre ellos. Lo peor de todo es que yo sabía que algo estaba mal. Muy mal. Y, aún así, no hice nada. No me fui. No lo detuve. Tampoco lo busqué. Pero, comencé a no evitarlo. Eso es lo que más me pesa. Porque a veces el infierno no empieza con un grito. Sino con un silencio que se estira, hasta que lo normal deja de tener sentido. Y yo, ya empezaba a perder el mío. La primera vez que sentí algo fue por accidente. Una noche, mientras salía del baño, vi la puerta del dormitorio apenas entreabierta. No fue mucho. Apenas un segundo. Pero en ese segundo lo vi sobre ella. Mi hermana. Su cuerpo arqueado. Sus manos aferradas al borde de la cama. Su voz, entrecortada, gimiendo su nombre. Él la hacía temblar de una forma que yo jamás había sentido. Me quedé paralizada. Mi espalda se ruborizó y mis pezones se pusieron duros de forma involuntaria. Mi primer instinto fue girar y cerrar la puerta de mi cuarto. Pero no lo hice. No podía. Me odié por eso. Durante días,
esa escena se repitió en mi cabeza. No era morbo, al menos no al principio. Era envidia. Me sentía vacía, marchita. La forma en que él la tocaba, la hacía sentirse deseada, viva. Y yo llevaba años en una relación rota que terminó sin siquiera un adiós decente. Había olvidado cómo era sentirse deseada. A veces, sin quererlo, o eso me decía, salía de mi cuarto en camisetas más cortas, sin sostén, o bajaba a desayunar cuando él ya estaba ahí. Mis pezones se marcaban, lo sabía, pero fingía que no. Él no decía nada, pero sus ojos hablaban. Me miraban más de la cuenta. Me recorrían de forma distinta. Casi como si ya supiera cómo se sentía mi piel. Una tarde que mi hermana salió con su bebé a una reunión del centro de madres, nos quedamos solos. Recuerdo ese silencio incómodo que llenó la casa. Estábamos en la cocina. Él lavaba los platos. Yo, de pie, en la puerta. Tomando agua sin tener sed. La camiseta que usaba era tan delgada que podía adivinar la forma de mis pechos con solo verla. ¿Siempre has sido así de provocadora?, me preguntó sin mirarme, secando un vaso. Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Así como? Él dejó el vaso sobre la mesa y se giró. Se acercó. Yo no me moví. Así de peligrosa, susurró. No hizo nada más. Solo eso. Pero su cercanía era un veneno lento que ya me recorría el cuerpo. Me fui a mi cuarto con las piernas temblando. Esa noche no pude dormir. No pasó mucho hasta que lo inevitable sucedió. Fue en el pasillo. Una madrugada. Me desperté con sed y al salir por agua lo encontré también despierto. Camiseta sin mangas. Pantalón suelto. Esa mirada, esa maldita mirada. Nos quedamos en silencio, solo unos segundos. Pero fueron suficientes. Él dio un paso. Yo no retrocedí. Cuando su mano rozó la mía, sentí que todo lo prohibido se desmoronaba. No fue romántico. No fue tierno. Fue salvaje, callado, urgente. Me empujó contra la pared del pasillo, sus labios contra los míos, sus dedos recorriéndome sin pedir permiso. Yo no dije que no. Tampoco dije que sí. Pero abrí las piernas cuando él me alzó y me sostuvo contra la pared como si ya lo hubiéramos hecho antes. Me invadió una culpa que no me detuvo. Solo me hizo llorar después. Y no fue la única vez. La segunda fue en el baño, mientras mi hermana y su bebé dormían. La tercera, en el auto, una noche en que él se ofreció a llevarme a comprar cosas. La cuarta, en mi propio cuarto. Y esa vez me dolió. No por lo físico. Me dolió porque al acabar me miró y me dijo, esto no debería estar pasando. Pero volvió a pasar. Muchas veces más. Y cada vez lo odiaba un poco más, y me odiaba aún más a mí. Mi hermana seguía siendo amable, me preparaba el desayuno, cuidaba que no me faltara nada. Y yo me acostaba con el hombre que decía amarla. No sé en qué momento pasó de una caída al vacío a una costumbre. Ya no era solo deseo. Era una obsesión enfermiza. Una que no podía detener, aunque cada noche me repitiera que sería la última. Hasta que un día, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un cambio inmediato. No hubo un momento claro, una frase exacta, ni una escena final. Fue más bien una punzada. Una incomodidad que empezó a revolverse en mi estómago como una duda muda. Un presentimiento con forma de sombra. Pero en aquel momento, seguía atrapada en el vicio de su cuerpo. En el deseo crudo y adictivo de volver a tenerlo dentro de mí. Sí, lo seguíamos haciendo. A escondidas. En rincones que ni siquiera imaginé profanar. Una vez, lo hicimos en la ducha cuando mi hermana salió a comprar pañales. El vapor empañó los azulejos mientras él me alzaba como si el mundo no importara. Me mordía los labios mientras me apretaba contra la pared, haciéndome olvidar, por unos minutos, que ese baño no era nuestro. Que esa casa no era nuestra. Otra noche, lo hicimos en el sillón de la sala, después de que todos se habían dormido. Yo bajé en silencio, con una excusa cualquiera, y él ya estaba ahí. Me senté en sus piernas como si fuera lo más natural del mundo. Me besó como si no le importara que a unos metros dormía su esposa. Y a mí tampoco me importó. Al menos, no en ese instante.
Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que empecé a provocarlo. No por accidente. No inconscientemente. Lo hacía a propósito. Usaba blusas más sueltas, pero sin sostén. Faldas que me hacían sentir viva, casi deseable. Pasaba por su lado y dejaba que mi perfume lo alcanzara. Me agachaba frente a él cuando podía, fingiendo buscar algo, solo para que viera lo que no debía. Y él me respondía con miradas que me hacían temblar. Nos volvimos adictos el uno al otro. Sin horarios. Sin límites. Pero entonces, empecé a sentirlo. No algo físico, al menos no al inicio. Era una sensación. Una punzada cada vez más constante. La culpa venía después del orgasmo. Esa mirada que evitaba el espejo cuando salía del baño. Esa incomodidad que crecía cuando escuchaba a mi hermana reír desde la cocina. Y luego, vino lo físico. Las náuseas. La sensibilidad en los pechos. Ese maldito retraso. Al principio no quise aceptarlo. Tenía ciclos irregulares desde siempre. Me mentí con eso. Me aferré a esa excusa como quien se agarra al borde de un acantilado con las uñas rotas. Pero ya habían pasado 2 meses. 2. Una madrugada, mientras todos dormían, salí sola a la farmacia. Me temblaban las manos cuando escondí la prueba en el bolsillo de mi casaca. Me encerré en el baño como si estuviera a punto de hacer algo sucio, aunque nada se comparaba con lo que ya había hecho. El resultado fue inmediato. 2 líneas. 2 malditas líneas. Rojas. Claras. Innegables. Me senté en el piso frío del baño con el test en la mano. Y lloré. Pero no lloré como una víctima. No. Lloré como alguien que sabe que lo arruinó todo. Como alguien que cruzó una línea de la que no hay regreso. Lloré con rabia, con angustia, con una sensación de asfixia que ni el llanto podía liberar. Y aún así, no le dije nada a él. No podía. Porque seguía durmiendo en la misma cama que mi hermana. Porque seguía riéndose con ella en la mesa, cargando al bebé que ambos criaban. Y porque yo seguía sintiéndome viva cuando lo tenía encima. Pero ya no era igual. Ya no podía tocarme sin que sintiera un nudo en el estómago. Ya no podía mirarlo sin imaginar a mi hermana descubriendo todo. Ya no podía seguir negando que había una vida creciendo en mi interior. Una que no sabía si podía, o debía, tener. Y no podía dormir sin escuchar el llanto del hijo de ella. Cada vez que el bebé lloraba, yo temblaba. No por miedo. Por culpa. Una culpa pegajosa, que se me metía en los huesos. Esa criatura que lloraba en la habitación contigua me recordaba, una y otra vez, que dentro de mí había algo. Algo que tal vez ya tenía manos. Tal vez corazón. Algo que no sabía si quería. O si podía tener. Por las noches, me acariciaba el vientre sin pensarlo. Y luego retiraba la mano, como si me hubiese quemado. No hablaba con nadie de eso. Ni con Carolina. Ni con él. Pero el peso de ese silencio me estaba matando. Él seguía buscándome. Una madrugada volvió a meterse en mi cuarto sin decir una palabra. Se deslizó bajo mis sábanas como si ese espacio le perteneciera. Me besó con la misma urgencia, la misma hambre. Pero ya no era lo mismo. Mis pechos dolían. Mi cuerpo reaccionaba distinto. Yo me estremecía, sí, pero era distinto. Ya no por placer. Por miedo. Por el vacío que crecía dentro de mí aunque por fuera todo pareciera seguir igual. Después de acabar, me abrazó por detrás y me susurró al oído. ¿Por qué estás tan callada últimamente? Me quedé en silencio. No podía decirlo. No quería que todo explotara. No aún. Al día siguiente, decidí hablarle. Esperé a que Carolina saliera con el bebé. Lo encontré en el estudio, revisando unos papeles. Tenía las manos frías. Estoy embarazada, le dije sin más. Él no parpadeó. Solo bajó la mirada por un momento. La dejó fija en su escritorio. ¿Estás segura? Asentí. Pasaron segundos eternos. Entonces se levantó, abrió un cajón y sacó un sobre. Lo colocó frente a mí sin mirarme.
Ahí hay suficiente. Una amiga trabaja en una clínica, es rápida, limpia, sin preguntas. ¿Y tú? Yo no puedo hacer más. Tú sabes cómo son las cosas. Esto no puede seguir. Eso fue todo. No hubo discusión. Ni una mano en mi espalda. Ni una lágrima. Solo dinero. Y silencio. Lo odié. Y me odié por seguir deseándolo incluso después de eso. Fui sola. La clínica quedaba lejos, en un barrio al que nunca había ido. Las paredes olían a alcohol y cansancio. Había otras mujeres en la sala de espera. Nadie hablaba. Todas sabíamos que estábamos ahí para olvidar algo. La camilla era dura. El techo blanco. El frío metálico entre mis piernas. No lloré. No entonces. Lloré después. En la ducha, mientras el agua me corría por la piel. Lloré cuando escuché llorar al bebé de mi hermana esa noche. Lloré cuando mi hermana me abrazó sin saber nada, preocupada porque me veía pálida. Todo se volvió irrespirable. El sillón. La cocina. Su olor. Sus pasos. Yo ya no dormía. No comía. El bebé de mi hermana balbuceaba palabras nuevas y yo sentía que me perforaba por dentro cada vez que lo escuchaba. Una noche, me levanté sin hacer ruido. Metí algo de ropa en mi mochila. Tomé mi celular. No dejé nota. No cerré la puerta con fuerza. Simplemente, me fui. Estuve fuera muchos meses. Cambié de ciudad. De rutina. Me busqué un trabajo, un lugar pequeño. Nadie sabía nada. El tiempo pasó. Volví a ver a alguien. Tuve otro hijo. Y un día, regresé. Volví a casa de mi hermana con mi bebé en brazos. Ella me recibió con lágrimas en los ojos. ¿Dónde estuviste, Lucía? Me preguntó entre sollozos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fuiste así? No supe qué decir. Tenía tantas palabras ahogadas, que ninguna quería salir. Y ahí estaba él. En el fondo del pasillo. El mismo cuerpo. La misma mirada. Pero distinta. Fría. Ajena. Como si nada hubiese pasado. Mi hermana me miró con el bebé en brazos, esperando una explicación. Yo miré al mío. Y en ese momento entendí que había dos formas de romper una vida. Diciendo la verdad. O callándola para siempre. Nunca le dije nada. Solo apreté fuerte a mi hijo contra mi pecho. Y callé.